El día que encontré la caja de metal debajo de la cama de mi padre, entendí que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Tenía 42 años cuando mi padre murió, y tenía 78 años cuando se fue, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante décadas. Yo me llamo Rodrigo Salazar. Crecí en una mansión en las afueras de Monterrey, México. Tuve una infancia de privilegios, viajes al extranjero, escuelas privadas, y todo lo que el dinero puede comprar. Mi padre, don Ernesto Salazar, era uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Construyó su empresa de construcción, desde cero, o eso era lo que siempre nos decía. Era un hombre callado, serio, pero generoso. Nunca le vi llorar, nunca le escuché hablar del pasado, y ahora entiendo por qué. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Fue rápido y devastador. Después de eso, mi padre se volvió aún más silencioso. Nos crió a mí y a mis dos hermanas, Elena y Patricia, con ayuda de una nana y con mucho dinero pero poco afecto. No era un hombre cruel, era un hombre ausente. Siempre pensé que era el dolor por mi madre, lo que lo había apagado por dentro, pero estaba equivocado. Era algo mucho más oscuro que eso. La semana después del funeral, mis hermanas y yo regresamos a la casa familiar para organizar sus pertenencias. Era una tarea dolorosa pero necesaria. Elena se encargó de la ropa, Patricia revisó los documentos del estudio, yo me quedé con el cuarto. Fue en ese momento, mientras movía la cama vieja de madera hacia un lado para limpiar el piso, cuando la vi, una caja de metal rectangular, gris, con un pequeño candado oxidado. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba mucho más. La tomé en mis manos y sentí algo raro en el estómago. La sacudí suavemente y escuché papeles moviéndose adentro. Le grité a mis hermanas que subieran. Las tres nos sentamos en el piso del cuarto de papá, mirando esa caja como si fuera una bomba. Patricia fue la primera en hablar. «Rómpelo», dijo señalando el candado. «Es su casa, tenemos derecho». Elena dudó. «¿No deberíamos esperar? Tal vez hay una llave en algún cajón». Busqué durante 20 minutos. No había ninguna llave. Fui al garaje, tomé un destornillador y forcé el candado. Lo que encontramos adentro cambió nuestra familia para siempre. Había fotografías, muchas fotografías, y ninguna de ellas era de nuestra madre. Era una mujer que nunca habíamos visto, joven, morena, con una sonrisa enorme y unos ojos que parecían reírse solos. En algunas fotos estaba con mi padre. Él se veía joven también, quizás 30 años, con una expresión en el rostro que nunca le habíamos visto. Parecía feliz, genuinamente feliz. Debajo de las fotos había cartas atadas con un listón azul desgastado. Mis manos temblaban cuando abrí la primera. Estaba escrita a mano, con letra pequeña y redonda. Comenzaba con las palabras, «Ernesto mío». Elena me quitó la carta de las manos antes de que pudiera seguir leyendo. Sus ojos corrían por las líneas en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba, primero confusión, luego incredulidad, luego algo que parecía dolor. «¿Qué dice?», preguntó Patricia. Elena bajó la carta lentamente. «Papá tuvo otra mujer», dijo, «antes de casarse con mamá». Hubo un silencio largo y pesado en el cuarto. «¿Una novia?», pregunté. Elena negó con la cabeza. «Una esposa». Las palabras cayeron como piedras. Pasamos las siguientes horas leyendo cada carta, mirando cada foto, buscando respuestas en esos papeles amarillentos. La historia que fuimos armando era esto. Antes de conocer a nuestra madre, nuestro padre había estado casado con una mujer llamada Amparo Vidal. Era de un pueblo pequeño en el estado de San Luis Potosí. Se habían conocido cuando él tenía 25 años y ella 22. Se casaron en secreto porque la familia de ella no aprobaba a mi padre, que en ese entonces no tenía nada. Vivieron juntos durante 3 años.
Y luego algo pasó, algo que las cartas no explicaban completamente, algo que dejó un hueco enorme en la historia. El último año de cartas era de 1973. Mi padre se había casado con nuestra madre en 1975. 2 años de silencio en el medio, 2 años sin explicación. ¿Qué había pasado con Amparo? ¿Estaba viva? ¿Había habido un divorcio? ¿Había habido algo peor? No podíamos dormir esa noche. Las tres nos quedamos en la casa familiar, cada quien en su propio cuarto, pero ninguno cerrando los ojos. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Salí y encontré a Patricia sentada en las escaleras con su teléfono en la mano. Estoy buscando el nombre en internet, dijo sin levantar la vista. Amparo Vidal, San Luis Potosí. Me senté a su lado. Pasamos una hora buscando, y entonces Patricia detuvo el dedo sobre la pantalla. Rodrigo, dijo despacio, mira esto. Era una página de una asociación de bordado artesanal en San Luis Potosí. Había una lista de miembros fundadoras, y ahí, entre los nombres, estaba Amparo Vidal de Salazar. De Salazar. Nunca se había cambiado el apellido. Lo que eso significaba era enorme. Si nunca se había cambiado el apellido, era posible que nunca hubiera habido divorcio, lo que a su vez significaba algo que ninguno de nosotros quería decir en voz alta, que el matrimonio de nuestros padres podría haber sido ilegal, que tal vez nosotros éramos hijos de una unión que la ley no reconocía. A la mañana siguiente llamé a un abogado amigo de la familia, le expliqué la situación a medias, sin entrar en detalles. Me dijo que lo primero era confirmar si había habido divorcio legal antes de 1975. Me dio el nombre de un investigador privado. Lo contraté ese mismo día. 3 semanas después recibí su reporte. No había registro de divorcio entre Ernesto Salazar y Amparo Vidal en ningún archivo del país. Mi padre se había casado con nuestra madre siendo legalmente casado con otra mujer. Nos reunimos las 3 hermanas en un restaurante para hablar. Nadie comió nada. Elena lloraba, en silencio. Patricia estaba furiosa. Yo estaba simplemente perdido. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Patricia. ¿La buscamos? ¿Le decimos la verdad a la familia? ¿Qué familia?, dijo Elena entre sollozos. Papá ya murió, mamá ya murió. ¿Para qué remover todo esto ahora? Porque esa mujer existe, dijo Patricia golpeando la mesa suavemente. Porque quizás tiene derechos, porque quizás hay más historia que no sabemos. Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía. Decidí ir a San Luis Potosí solo. No le dije a mis hermanas que iba a buscarla directamente. Tomé un vuelo un martes por la mañana con la dirección que había encontrado el investigador. Era un barrio tranquilo, de casas pequeñas y coloridas. Me detuve frente a una casa azul con macetas en la ventana. Me quedé sentado en el auto durante 10 minutos sin poder moverme. Finalmente salí y toqué el timbre. Escuché pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió. Era una mujer de unos 75 años. Pelo blanco, ojos oscuros, la misma sonrisa de las fotografías, aunque más cansada ahora. Me miró durante un segundo largo, y entonces algo cruzó por su cara, un reconocimiento, como si me hubiera visto antes. «¿Eres hijo de Ernesto?», dijo. No fue una pregunta, solo pude asentir. Me hizo pasar. La casa era pequeña pero ordenada y llena de plantas. Me sirvió café sin preguntarme si quería y se sentó frente a mí en una silla de madera. Sabía que algún día vendría alguien, dijo. No sabía si sería antes o después de que él muriera. Ya murió, le dije. Ella asintió despacio. Lo sé, lo leí en el periódico. Hubo un silencio entre los dos. Luego hablé yo. ¿Por qué nunca buscó el divorcio? ¿Por qué nunca lo denunció? Amparo me miró con una expresión que no era de rencor. Era algo más complicado que eso, porque él me pidió que no lo hiciera, dijo. Esperé a que continuara. Cuando Ernesto me dejó, yo estaba embarazada. El aire en la habitación cambió completamente. No lo sabía en ese momento. Siguió. Lo supe 3 semanas después de
¿Qué se fue? Le mandé una carta, me respondió con dinero, mucho dinero, y una carta donde me pedía que desapareciera, que nunca dijera nada, que le dejara vivir su vida. Las palabras me golpearon en el pecho como un puño. ¿El bebé? Pregunté con la voz quebrada. Amparo se levantó lentamente, fue a una repisa y tomó un portarretrato, me lo extendió. Era la foto de un hombre de unos 50 años. Se parecía a mi padre, se parecía también a mí. Se llama Marcos, dijo. Vive en Guadalajara, tiene una familia, 3 hijos. No sabe nada de su padre biológico. Le dije que murió antes de que él naciera. Tuve que apoyar las manos en la mesa para no levantarme. Tenía un hermano que no sabía que existíamos. Un hermano que mi padre había abandonado antes de nacer y cuya existencia había ocultado durante 30 años. ¿Por qué aceptó el dinero? Le pregunté. No fue una acusación, fue una pregunta genuina. Ella no se ofendió. Era pobre, joven, y estaba sola. Dijo simplemente, ese dinero le dio a Marcos una vida mejor, una educación, oportunidades. ¿Qué habría ganado peleando? ¿Escándalo? ¿Lástima? Preferí criar a mi hijo con dignidad. No pude responderle nada, porque tenía razón, porque lo que había hecho era sobrevivir de la única manera que pudo. Antes de irme, Amparo me tomó de la mano en la puerta. No te guardo rencor a ti ni a tus hermanas, dijo. Ustedes no eligieron nacer en esa familia, así como Marcos no eligió nacer en esta. Me fui de esa casa con el peso del mundo encima. En el vuelo de regreso pensé en mi padre, en el hombre serio y callado que nunca hablaba del pasado, en los silencios largos en la mesa de la cena, en las noches que lo encontraba despierto, sentado, en su sillón, mirando la nada. ¿Cuántas veces había pensado en ese hijo que dejó atrás? ¿Cuántas veces había querido hablar y no pudo, o no quiso? ¿Es posible arrepentirse de algo y nunca tener el valor de repararlo? Supongo que sí, supongo que eso también es una forma de vivir, aunque sea la más cobarde. Cuando llegué a Monterrey, reuní a mis hermanas y les conté todo. Elena lloró durante 1 hora sin parar. Patricia no lloró,